La historia de El Chavo del Ocho sigue cautivando al público, no solo por su humor y personajes inolvidables, sino también por los misterios y rumores que surgieron tras bambalinas. Desde su estreno en la década de los 70, la vecindad más famosa de la televisión se convirtió en un fenómeno de masas, consolidando a Roberto Gómez Bolaños como uno de los más grandes creadores del entretenimiento hispanoamericano. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron secretos, tensiones y revelaciones que jamás se mencionaron en pantalla, y que solo aquellos que formaban parte del elenco conocían de primera mano. Uno de esos secretos involucró al propio Gómez Bolaños y a una persona muy especial dentro del programa. Aunque su amor por Florinda Mesa quedó ampliamente documentado con el paso de los años, existió otro nombre que, según rumores y declaraciones ocultas, estuvo presente en el corazón del comediante, Patty, el personaje interpretado por diferentes actrices a lo largo de la serie, pero que, en su momento, despertó un interés muy especial en Chespirito. Lo que pocos saben es que Roberto Gómez Bolaños habría intentado mantener un control absoluto sobre su vida sentimental, especialmente cuando su relación con Florinda Mesa aún no era oficial ante el público. Aunque la química entre ambos era evidente, la llegada de Patty a la vecindad cambió la dinámica de las grabaciones. El Chavo, personaje principal de la serie, siempre mostraba una admiración inocente por Patty, pero, detrás de cámaras, los sentimientos de Gómez Bolaños parecían ser más complejos de lo que el guión mostraba. Pero, ¿qué sucedió realmente en la vecindad? Hubo un romance que nunca salió a la luz. ¿Por qué Roberto Gómez Bolaños nunca habló abiertamente de este asunto, a pesar de haber confesado antes de su fallecimiento que existió algo más detrás de cámaras? Acompáñanos en este recorrido por los secretos mejor guardados de El Chavo del Ocho, donde descubriremos la historia oculta que Roberto Gómez Bolaños nunca pudo declarar del todo, pero que intentó revelar en sus últimos años. Continúa viendo este relato para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like. A lo largo de los años, El Chavo del Ocho se convirtió en un pilar fundamental de la comedia televisiva. Su impacto traspasó fronteras, generaciones y culturas, consolidando a su creador, Roberto Gómez Bolaños, como una de las mentes más brillantes del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, más allá de los risas y la inocencia del programa, en los pasillos de Televisa y en los sets de grabación de la vecindad, se tejían historias que pocos conocían, rumores que se mantenían en secreto y relaciones que jamás fueron completamente reveladas. Uno de los temas más polémicos que surgieron con los años fue la posibilidad de que Gómez Bolaños sintiera un interés especial por una de las actrices que interpretó a Patty, el personaje femenino que enamoró al Chavo dentro de la historia. En pantalla, la química entre ambos personajes era tierna e inocente. El Chavo se ponía nervioso, tartamudeaba y siempre intentaba impresionarla sin mucho éxito. Pero fuera del set, las cosas podrían haber sido distintas. El personaje de Patty apareció en varias ocasiones dentro de la serie, pero lo que pocos recuerdan es que fue interpretado por diferentes actrices a lo largo de los años. En un inicio, fue Regina Torné quien dio vida a la primera versión de Patty, pero luego fue sustituida por Rosita Bochot y, posteriormente, por Ana Lilian de la Macorra. Cada una de ellas tuvo su propia etapa en la vecindad, dejando una huella en la serie y en los seguidores del programa. Se dice que Roberto Gómez Bolaños tenía un control absoluto sobre su obra y su elenco. Nada ocurría en la vecindad sin su aprobación, y cada detalle, desde los guiones hasta la elección de actores, pasaba por sus manos. Por ello, la llegada de cada Patty a la serie no fue una decisión tomada a la ligera. Lo que pocos saben es que, según rumores y declaraciones de algunas personas cercanas a la producción, hubo una actriz en particular que logró captar la atención de Gómez Bolaños de una manera diferente. Algunas versiones indican que Roberto Gómez Bolaños sentía un interés especial por Ana Lilian de la Macorra, quien interpretó a la Patty más recordada por el público. Su aparición en la serie fue breve, pero dejó una marca imborrable. De la Macorra no era actriz de profesión, trabajaba como asistente de producción en Televisa cuando le ofrecieron el papel. Su belleza y dulzura encajaban perfectamente con lo que el personaje representaba, y aunque inicialmente no buscaba ser una estrella de televisión, aceptó la oportunidad y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos. Lo curioso es que, según testimonios, Roberto Gómez Bolaños tenía una admiración muy especial por ella, más allá de su papel en la serie. Aunque siempre mantuvo una imagen de profesionalismo y respeto, en más de una ocasión se le vio conversando de manera cercana con Ana Lilian. Algunos aseguran que hubo momentos en los que intentó demostrar un interés mayor, pero debido a su relación con Florinda Mesa y al ambiente de trabajo, nunca se atrevió a dar un paso más allá. Roberto Gómez Bolaños era un hombre meticuloso, detallista y reservado en muchos aspectos de su vida. Su relación con Florinda Mesa fue un secreto a voces durante años, pero lo que pocos saben es que, antes de oficializar su romance, existieron otros acercamientos que nunca fueron revelados al público.
El creador de El Chavo del Ocho era consciente de la importancia de mantener su imagen intacta, por lo que, si alguna vez sintió algo más que admiración por alguna de sus compañeras de trabajo, se aseguró de mantenerlo en absoluto control. Nunca hubo una confirmación directa de que existiera algo entre él y alguna de las actrices de Patty, pero en entrevistas y declaraciones de terceros, se ha mencionado que hubo ciertas actitudes que delataban una atracción silenciosa. De hecho, en algunos episodios de la serie se pueden notar detalles que podrían interpretarse como mensajes ocultos. La forma en que el Chavo reacciona ante Patty, la manera en que se desarrollaban las escenas entre ambos y los diálogos sutiles podrían ser interpretados como una representación de un sentimiento que, fuera de cámaras, quizás existió en la mente y el corazón de su creador. Años después de su participación en El Chavo del Ocho, Ana Lilian de la Macorra concedió algunas entrevistas donde habló sobre su experiencia en el programa. Aunque siempre se mostró agradecida y con buenos recuerdos de su paso por la serie, nunca hizo comentarios sobre algún tipo de interés romántico por parte de Gómez Bolaños. Sin embargo, es importante destacar que, en la industria del entretenimiento, muchas historias permanecen ocultas por diversas razones. Ya sea por respeto, por mantener la privacidad o por evitar polémicas innecesarias, no siempre se dice toda la verdad sobre lo que sucede tras bambalinas. Algunos seguidores han analizado declaraciones y han encontrado ciertas contradicciones en los testimonios de diferentes miembros del elenco. Mientras algunos aseguran que nunca hubo nada entre Gómez Bolaños y alguna de las actrices de Patty, otros mencionan que existieron momentos de cercanía que pudieron haber sido algo más que simples interacciones de trabajo. Más allá de la veracidad del rumor, lo cierto es que la figura de Patty dentro de la serie fue fundamental. Representaba la inocencia del primer amor, la ilusión y la emoción de la juventud. Para él, Chavo, Patty era un sueño inalcanzable, una presencia que lo hacía sonreír, pero que, al mismo tiempo, le recordaba sus propias inseguridades. Si analizamos la serie desde una perspectiva más personal, podríamos preguntarnos si ese sentimiento reflejado en pantalla era, en parte, una manifestación de algo que Roberto Gómez Bolaños experimentó en la vida real. ¿Era Patty un personaje creado a partir de una historia oculta? ¿Representaba algo más que una simple compañera en la vecindad? Lo que sí es seguro es que, hasta el final de sus días, Roberto Gómez Bolaños mantuvo muchos secretos sobre su vida personal y profesional. Aunque habló abiertamente de su amor por Florinda Mesa, hubo aspectos de su historia que jamás fueron completamente revelados. La vecindad de El Chavo del Ocho fue un espacio lleno de magia, pero también de misterios. Detrás de cada episodio había historias que el público nunca conoció del todo. El supuesto interés de Roberto Gómez Bolaños por una de las actrices de Patty sigue siendo un tema de especulación, una historia que quedó en la sombra y que solo aquellos que formaron parte del elenco podrían confirmar o desmentir. Lo que queda claro es que, antes de su fallecimiento, Gómez Bolaños intentó confesar algunos secretos que nunca salieron a la luz. Tal vez este fue uno de ellos, pero su legado va más allá de los rumores. Su genialidad como creador, su talento como escritor y su capacidad para hacer reír a millones de personas siguen siendo su verdadera herencia. Si quieres seguir descubriendo más secretos ocultos de El Chavo del Ocho y otras historias del mundo del espectáculo, continúa viendo este relato y dale like. No te pierdas los próximos capítulos llenos de revelaciones impactantes. Hablar de Roberto Gómez Bolaños es hablar de uno de los más grandes genios de la comedia en habla hispana. Su legado en la televisión es innegable, pero detrás de los personajes icónicos que creó y de las risas que provocó en millones de espectadores, se encontraba un hombre con una historia de vida llena de esfuerzo, talento y sacrificios. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Desde pequeño, mostró una inclinación por las artes, pero también por la ingeniería. Su padre, Francisco Gómez Linares, era pintor y dibujante, mientras que su madre, Elsa Bolaños Cacho, se dedicaba a la docencia. Esta combinación de influencias artísticas y académicas tuvo un gran impacto en su desarrollo. Durante su juventud, estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aunque nunca ejerció como ingeniero. Su verdadera pasión era la escritura, y pronto comenzó a destacar en este ámbito, demostrando una creatividad inagotable. El apodo de Chespirito le fue dado por el director de cine Agustín P. Delgado, quien lo llamaba así en referencia a William Shakespeare, debido a su talento para la escritura y su baja estatura. Desde entonces, el nombre artístico lo acompañó durante toda su vida. Antes de convertirse en una estrella de la televisión, Roberto Gómez Bolaños trabajó como guionista en varias producciones. En la década de los 50, comenzó a escribir guiones para programas de radio y televisión, destacándose en la comedia. Fue parte del equipo de escritores de cómicos y canciones, un programa conducido por el famoso actor Viruta, cuyo verdadero nombre era Marco Antonio Campos.
Fue en esta etapa donde comenzó a consolidarse como un talentoso escritor de comedia, creando guiones ingeniosos y diálogos memorables. Durante los años 60, trabajó en la televisión y escribió para varios programas de éxito, pero todavía no era una figura reconocida frente a las cámaras. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando Televisa le dio la oportunidad de crear su propio programa. Así nació Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una serie de sketches cómicos donde comenzó a interpretar personajes propios, rodeado de un elenco que luego lo acompañaría en sus proyectos más exitosos. El nacimiento de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En 1971, Roberto Gómez Bolaños dio vida a dos de los personajes más icónicos de la televisión, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Ambas series se transmitieron en toda América Latina, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes. El Chavo del Ocho, una historia sobre un niño huérfano que vive en una vecindad, tocó el corazón de millones de personas. A pesar de ser una comedia, el programa abordaba temas profundos como la pobreza, la amistad y la inocencia infantil. Cada personaje representaba un estereotipo que la audiencia podía identificar fácilmente. El Chavo, un niño humilde, ingenuo y lleno de ocurrencias. Kiko, un niño mimado y consentido que siempre buscaba ser el centro de atención. La Chilindrina, traviesa e inteligente, pero con un carácter fuerte. Don Ramón, el eterno deudor, perezoso pero de gran corazón. Doña Florinda, una mujer estricta y sobreprotectora con su hijo Kiko. El profesor Girafales, un maestro paciente y enamorado de Doña Florinda. El éxito del programa no solo radicó en su humor, sino en la profundidad de sus personajes y la conexión emocional que logró con el público. Por otro lado, El Chapulín Colorado fue una parodia de los superhéroes tradicionales, mostrando a un héroe torpe, pero con un gran corazón y deseos de ayudar. Sus frases como, no contaban con mi astucia, y, síganme los buenos, se volvieron parte del lenguaje cotidiano en toda Latinoamérica. Ambos programas se emitieron por décadas y continúan siendo retransmitidos en la actualidad, lo que demuestra su impacto en la cultura popular. Uno de los aspectos más comentados de la vida de Roberto Gómez Bolaños fue su relación con Florinda Mesa, la actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Antes de conocer a Florinda, Gómez Bolaños estuvo casado con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró muchos años, pero eventualmente terminó en divorcio. Fue entonces cuando comenzó su relación con Florinda Mesa, la cual generó polémica dentro y fuera del elenco. Carlos Villagrán, Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, han mencionado en diversas entrevistas que Florinda Mesa tuvo una gran influencia en las decisiones de Gómez Bolaños, incluso alejándolo de algunos miembros del elenco. Esta situación causó fricciones y, con el tiempo, llevó a la separación del grupo. A pesar de las críticas, la relación entre Roberto y Florinda fue fuerte y duró hasta la muerte del comediante en 2014. Florinda siempre lo acompañó en los momentos más difíciles, incluyendo sus últimos años de vida, cuando la salud de Gómez Bolaños comenzó a deteriorarse. A medida que pasaron los años, Roberto Gómez Bolaños se alejó de la televisión y se dedicó a escribir libros y producir contenido relacionado con sus personajes. Su obra se expandió más allá de la pantalla chica, con adaptaciones teatrales, películas y series animadas basadas en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Lamentablemente, en sus últimos años de vida, su salud comenzó a decaer. Se enfrentó a problemas respiratorios y físicos que lo obligaron a permanecer en casa, donde estuvo bajo el cuidado de Florinda Mesa. El 28 de noviembre de 2014, el mundo recibió la triste noticia de su fallecimiento. Roberto Gómez Bolaños murió a los 85 años en Cancún, México. Su partida dejó un vacío en el corazón de millones de personas que crecieron con sus personajes y que, hasta el día de hoy, siguen disfrutando de su legado. A pesar de su muerte, el legado de Chespirito sigue vivo. Su influencia en la comedia y la televisión latinoamericana es incalculable. Sus programas siguen siendo transmitidos en múltiples países, y frases como, fue sin querer queriendo, o, se me chispoteó, siguen siendo parte del vocabulario popular. Además, su impacto en la industria del entretenimiento fue tal que incluso personalidades de Hollywood han expresado su admiración por él. Su legado ha trascendido generaciones, y es difícil imaginar un mundo sin los personajes que creó. En conclusión, Roberto Gómez Bolaños no solo fue un gran comediante, sino un hombre que dedicó su vida a hacer reír a los demás. Su historia es la de un genio de la televisión, pero también la de un ser humano con luces y sombras, amores y conflictos, aciertos y errores. Si quieres seguir descubriendo más secretos y detalles ocultos de la vida de los grandes íconos del entretenimiento, continúa viendo este relato y dale like. No te pierdas los próximos capítulos llenos de revelaciones impactantes. Hablar de Roberto Gómez Bolaños es hablar de un fenómeno cultural que marcó a generaciones. Pero más allá de su éxito en la televisión,
Hubo conflictos, rivalidades, y un legado que, hasta el día de hoy, sigue generando debate. A pesar del éxito rotundo de El Chavo del Ocho, no todo era risas detrás de cámaras. Con el paso del tiempo, la relación entre los actores comenzó a deteriorarse, en gran parte por disputas salariales y decisiones de Gómez Bolaños. Uno de los casos más sonados fue el de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko. Según el propio Villagrán, en un inicio él y Roberto eran grandes amigos, pero con el tiempo, las diferencias empezaron a surgir. Villagrán alegó que su personaje tenía una enorme popularidad, y que eso no era del agrado de Florinda Mesa, quien en ese entonces ya tenía una relación con Gómez Bolaños. También mencionó que Chespirito quería tener un control absoluto sobre todos los personajes, y cuando Villagrán intentó independizarse con Kiko, se le prohibió el uso del personaje por derechos de autor. Esto causó que Villagrán dejara el programa en 1978, dando inicio a una serie de conflictos legales y declaraciones en medios que durarían décadas. En múltiples entrevistas, Villagrán expresó su frustración por no poder continuar con Kiko, mientras que Gómez Bolaños siempre mantuvo la postura de que él era el creador del personaje y tenía derecho sobre él. Otro conflicto notable fue el de María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina. Durante años, ella utilizó su personaje en shows independientes, pero eventualmente tuvo problemas con Televisa y con el propio Chespirito por el uso del nombre. En 2003, María Antonieta ganó una batalla legal por los derechos de la Chilindrina, lo que le permitió seguir interpretándola sin restricciones. Sin embargo, su relación con Gómez Bolaños quedó fracturada, y en múltiples ocasiones ella lo criticó por haber permitido que Florinda Mesa tuviera tanto poder en sus decisiones. Ramón Valdés, el querido Don Ramón, también tuvo conflictos dentro del elenco. Aunque nunca habló mal de Chespirito, sí decidió abandonar el programa en 1979 debido a diferencias con la producción. Según varios testimonios, no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la serie y con ciertas decisiones que se tomaban en el equipo. Estos conflictos provocaron que El Chavo del Ocho nunca tuviera una reunión formal del elenco en sus últimos años. Cada actor tomó su propio camino, y aunque algunos intentaron reconciliarse con Gómez Bolaños antes de su muerte, las heridas seguían abiertas. Si hay un personaje que generó polémica en la vida de Roberto Gómez Bolaños, esa fue Florinda Mesa. Desde que iniciaron su relación, muchas personas dentro del elenco comenzaron a notar su influencia en las decisiones del comediante. Florinda Mesa, además de interpretar a Doña Florinda, asumió un rol clave en la producción de los programas. Con el tiempo, su poder aumentó, y esto generó molestias entre sus compañeros. Carlos Villagrán la ha señalado en múltiples ocasiones como la persona que lo alejó de Chespirito. Según sus declaraciones, Mesa le hizo creer a Roberto que Villagrán quería opacarlo, y eso llevó a la ruptura de su amistad. Por otro lado, María Antonieta de las Nieves mencionó que Florinda Mesa siempre quiso tener el control de todo lo relacionado con el programa, y que incluso intentó evitar que la Chilindrina siguiera existiendo después de que se canceló El Chavo del Ocho. A pesar de las críticas, lo cierto es que Florinda Mesa fue el gran amor de Gómez Bolaños. Su relación duró hasta el último día de su vida, y ella fue quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Después del fallecimiento de Chespirito, Florinda ha sido la encargada de proteger su legado. Sin embargo, sus intentos de revivir El Chavo del Ocho con nuevas producciones han sido duramente criticados, especialmente por los fans y los excompañeros del elenco. En sus últimos años, Roberto Gómez Bolaños se alejó de la televisión y se dedicó a escribir y a pasar tiempo con su familia. Sin embargo, sus problemas de salud se fueron agravando con el tiempo. Sufría de problemas respiratorios y movilidad reducida, lo que lo obligó a trasladarse a Cancún, donde pasó sus últimos años en tranquilidad. A pesar de su delicado estado de salud, nunca dejó de recibir el cariño del público. Cuando se anunció que estaba en una condición crítica, miles de seguidores se reunieron en su casa para rendirle tributo. El 28 de noviembre de 2014, el mundo recibió la triste noticia de su fallecimiento. Tenía 85 años y dejó un legado inigualable en la televisión. Su funeral fue un evento masivo. Televisa organizó un homenaje en el Estadio Azteca, al que asistieron miles de personas. Fue un momento de despedida para un hombre que marcó la infancia de generaciones. A día de hoy, el impacto de Roberto Gómez Bolaños sigue presente. Sus programas continúan siendo retransmitidos en múltiples países, y sus frases icónicas siguen siendo parte de la cultura popular. Además, su influencia se ha extendido a otros ámbitos. En México y Latinoamérica, varios actores y comediantes han citado a Chespirito como una de sus principales inspiraciones. Sin embargo, su legado no está exento de controversia. Los problemas legales con los derechos de sus personajes han generado disputas entre su familia, Televisa y Florinda Mesa.
Por otro lado, algunos críticos han señalado que el humor de Chespirito ha envejecido y que, en algunos casos, perpetuaba estereotipos. A pesar de esto, su impacto es innegable y su obra sigue siendo una referencia en la comedia mundial. Roberto Gómez Bolaños fue mucho más que el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Fue un escritor brillante, un actor carismático y un creador de historias que marcaron la infancia de millones de personas. A pesar de las polémicas, su legado sigue vivo. Sus programas han traspasado generaciones y continúan siendo una fuente de alegría para muchos.